Empezamos en el versículo que era 2 Corintios 5:17, de la nueva criatura que nosotros tenemos que ser. Hablamos la otra semana que es un versículo que lo han generalizado, que muchos caminan y dicen ser la nueva criatura y no han sido la nueva criatura. Lastimosamente, en este mundo que hoy en día vivimos, cualquiera se levanta como pastor, como ministro y empieza a hablar de Dios. Pero muchos lo hacen porque les gustan, otros por lucrarse y otros porque no tienen de otra. Pero la palabra de Dios nos llama, que Él llama ministro, pueblo elegido por Él. ¿Y cómo conocer un ministro de Dios? Es cuando te está enseñando santidad. Santidad que hoy en día los llamados ministros que están en el mundo, especialmente aquellos que se llaman ministros, que es los ministros de la prosperidad, pero la prosperidad material que ellos dan, están llevando al pueblo a la decadencia, a la pobreza espiritual, a apartarse de Dios, a los cuales yo les llamo muy tajantemente, muy directamente, se puede decir, los llamo criminales, porque ellos están matando. Tú tienes que saber una cosa, que cuando en las iglesias que tú estás no te nombran santidad, no te hablan de santidad, por el temor de que te vayas de la iglesia, mejor sal de ahí. Porque tú no has sido llamado para estar escuchando palabras de entretenimiento ni de prosperidad en la cual te prometen carro, casa y todo esto. No. Eso no. Si la prosperidad que tú tienes que tener es en tu alma, porque tu alma está perdida. Tu alma es la que tiene que ser rescatada del hoyo del infierno donde Dios quiere sacarte. Esa es la que está en juego. Y si hay una prosperidad que nosotros tenemos que tener, es la prosperidad de esta alma que se están perdiendo y que muchos falsos pastores, muchos lobos rapaces los están llevando al mismísimo infierno. Seguimos con la enseñanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 1, versículo 8. 2 de Timoteo 1, versículo 8. Después hablamos del 9. Empecemos por el 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora bien, hermano, aquí dice el apóstol Pablo, le manda la carta a Timoteo, dice, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio, ni de mí preso por él. Fíjate, es como contradictorio. ¿Cómo es posible que tú estés estando hablando cosas buenas, palabras de vida, que te preocupas por lo demás y estés preso? Y ahí va a venir la gente, por algo malo, de hecho, por justo no estar encerrado. Hay que ser, hermano, la gente hoy en día está llamando a lo malo bueno y a lo bueno está llamando malo. Esos tiempos aún aquí que estamos viviendo nosotros están. Parece que no ha pasado mucho. Que siguen caminando con gente que le está diciendo a lo malo que es bueno, que es dulce, que es agradable, que es apetecible. Pues, hermano, a veces tú tienes que escuchar predicación conforme está tu corazón. Porque si no hay una batalla interior dentro de ti, porque la batalla empieza por dentro. Para que salga esa vergüenza de muchos que tienen del hablar de Dios, tiene que empezar eso por dentro. ¿Qué tienes por dentro que te evita hablar de Dios? ¿Qué te da vergüenza? La otra semana hablé de un hombre que un día me dijo así, cara a cara, me dijo, me da vergüenza de que me hables del Evangelio, me da vergüenza que te me acerques. Fíjate hasta dónde puede llegar. Mira, por lo menos él lo dijo, otros no lo dicen. No lo dicen, pero tienen vergüenza. Otros dicen que les gusta escuchar, pero nada más, de ahí no quieren pasar. Pues el Evangelio no es de gusto, sino de práctica, de vivirla, de someternos a ese Evangelio que predicamos, de ese Evangelio que hablamos. Yo, para servir de ejemplo para los demás, yo tengo que vivir lo que hablo. Yo tengo que vivir lo que hablo, no solamente ante los ojos de los hombres, no solo lo que miran los hombres, sino lo que mira Dios, o sea, en mi corazón. Porque mi batalla, mi pelea empieza de dentro de mi corazón, hermano.
que dice aquí mismo en Timoteo 2:3. Aquí en 2 Timoteo 2:3, aquí mismo al ladito, dice lo siguiente. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es que va a haber gente que te va a atacar. Es que va a haber gente aborrecedora de lo bueno porque ellos piensan que lo que ellos viven está bien. ¿Y saben por qué creen que está bien? Porque en este mundo la mayoría gana, hermano. Cuando hay mayoría ellos ganan. Y porque ellos ganan piensan que tienen la razón. Pues tú tienes que saber que cuando tú vienes a Cristo, tú no perteneces a este mundo. Tú no eres parte de este mundo. Tú estás como embajador de este mundo para que predique de Dios, para que enseñe de Dios. Él te llama como soldado en una guerra que es continua, que tú puedes ganar una batalla, pero cuando ganas una batalla tienes que estar preparado para otra, y para estar preparado para la otra batalla tienes que estar en comunión con Dios, tienes que estar obedeciéndole a Dios, para que ganes una batalla y vayas tras batalla, batalla y batalla ganada. Tienes que tener a Cristo en tu corazón. Porque después de una batalla que hayas ganado, tienes que prepararte para la otra, para la que viene. Incluso batallas que tienes que pelear junto a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, a tus hermanos en Cristo, que necesitan apoyo en esa batalla. No hay soldados pacíficos, hermano, si la guerra es continua. Por eso en Efesios 6 te hablan de la armadura que tienes que ponerte para que enfrentes al enemigo. Es que Dios no te deja solo. Es que Dios está preocupado por ti también. Porque sabes, en este mundo en que te encuentras, sabes cómo se comporta. Donde en las calles, en el sitio que te encuentres, es una selva de leones, de tigres, de fieras, hermanos, que te quieren despedazar. Entonces tienes que estar continuamente alerta, pendiente, con un brazo, con un pie adelantado a lo que vas a decir, a lo que vas a hacer, a dónde vas y cómo vas a responder. Eso es los soldados siempre están preparados para la batalla, hermano. Y Dios no te ha dejado solo. Dios está contigo. Hay mucha gente, hermano, caminando al infierno. Gente que le gusta cómo habla de Dios y ellos piensan que ya está bien. Gente que se meten en cualquier religión que hay, en cualquiera que hable de Dios, y la excusa de ellos, pero si todos hablan de Dios, pues ellos no saben que hasta el diablo habla de Dios. Y él, aunque hable de Dios, no es de Dios. No todos los que hablan de Dios son de Dios, hermano. O si no, no tuviéramos problemas. O si no, no hubiera pelea. No. Dios, ¿para qué te va a preparar para que seas un soldado? Si no tienes que combatir nada, no tienes que pelear nada. Y cuando tú conversas o estás con alguien de una religión, una secta o una denominación, todos ellos piensan tener la verdad. Todos te van a mirar a ti y te dicen, tú estás equivocado. Pero ahí donde tú tienes que hablar bíblicamente, mira que no lo estoy. Porque para eso se tiene que preparar el siervo de Dios. No para que corra de las religiones, de las sectas, de las denominaciones, del diferente evangelio que hay en este mundo. No, sino es para que enfrente, para que lo deje callado, para que cierre la boca a la gente y no tenga que decir. ¿Por qué? Porque vas a ir con la verdad absoluta de Dios. Le vas a demostrar que tú no eres fanático, que no eres aficionado al evangelio, que tú participas del reino de Dios, que perteneces al reino de Dios, que eres embajador del reino de Dios, que conoces la cultura del reino de Dios. Para eso te prepara Dios. Y que si en algún momento las predicaciones te están doliendo, pero sabes que está ahí. Esa predicación que te duele está ahí. Porque está tratando contigo. Porque te está diciendo ya basta. Y que, hermano, muchos se van a la iglesia, es que no me gusta cómo habla el pastor. Porque las palabras de él son duras, de verdad. No, hermano. Esa dureza se puede convertir en dulzura mañana más tarde.
Porque si no hay una dureza, esa manera blanda que tiene mucho de hablarle al pueblo para que no se le vaya, les cuesta ya no dulzura, sino les cuesta dolor, angustia, desesperación. Donde el gusano corroe, come, no muere. Donde el fuego no se apaga, allá van a ir por tanta dulzura, hermano. Ya les he dicho que los ministros están como padres de los demás. Como padres, no como padres, efectivamente. Es para que me entiendan. Como padre, no es que sea tu padre. Como padre, a cuidar a las ovejas, a cuidar al rebaño, hermano. Y como padre, tú como padre, tú tienes que entender. Yo como padre y tú como padre, tú tienes que entender que si tú castigas a tu hijo, no lo vas a castigar por gusto, a menos que esté desequilibrado mentalmente. Para que le pegues porque te da la gana o porque quieres poner autoridad donde no hay motivo para que agredas a nadie. Pero cuando hay una persona, un siervo de Dios que se está portando mal, que muchas veces no lo sabemos, la palabra le llegó, hermano. Yo ya te he dicho que cuando yo estaba en iglesia, que me invitaron una vez, me dijo, es dura la palabra. Yo le dije, yo la verdad no sentí nada de duro. Pero él sí la sintió dura. ¿Saben por qué la sintió dura? Y los demás la sienten dura que están alrededor. Porque no han salido de ese viejo hombre. No se han sacado las vestiduras de inmundicia del mundo. Por eso tú sientes la palabra dura. Porque cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando tú te estás sometiendo a Dios, toda palabra que vaya en contra de tu santidad va a rodar. Porque estás ungido. Es como el aceite, hermano. Tú resbalas. Tú sales. Será difícil de cogerte. Porque estás ungido de Dios. No te va a doler. Pero vas a aprender. Eso sí, vas a aprender a saber cómo se encuentran los otros, cómo se encuentran los demás, los que están a tu alrededor, e incluso tu propia familia. La palabra de Dios no es para martillarte, para hacerte sentir mal, sino para que te levante, para despertarte. Por más que te duela, imagínate que es así, que estás durmiendo y te has acostado a las 5 de la mañana, pero tienes que estar a las 6 o a las 7 del trabajo. Y tú estás durmiendo y va alguien y te despierta. ¡Ay, levanta! Así es la palabra. Te molesta, te fastidia, no te quiere levantar. Pero tú sabes que te tienen que levantar porque tienes que asistir a ese trabajo que tanta importancia le ha dado, que te ha sacado del hambre, de la desesperación. Has podido construir tu casa y necesitas seguir trabajando porque necesitas en tu casa para los estudios de tu hija. Entonces tú te vas a levantar. Por muy dura que sea la palabra, tú lo vas a aceptar. Pero para eso tienes que estar lleno de Dios, hermano. Tienes que estar. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia aquí, en unos siervos de Dios, cómo la pasaba. Porque ya hablamos de Timoteo, donde Pablo le dice en el versículo 2:3, en el capítulo 2:3, que se preparen para la batalla, que sufra penalidades. Ningún soldado estando en guerra puede estar pacífico. Tienes que estar alerta, despierto. Y si está atacando, tiene que contraatacar en ese momento. Ya le está diciendo, sufre penalidades. Vas a pasarlas mal. Aquí no es que te vienes a Cristo y vas a vivir una vida, como dicen muchos, color de rosa. Todo amor. Todo. No. Aquí es una lucha constante donde Dios te va a mantener en la paz en medio de la tormenta. Hechos 5. Los dos últimos versículos de Hechos 5, que son el 41 y el 42. Y dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Aquí estamos hablando de Juan y Pedro, que habían sido encarcelados, y no solamente encarcelados, sino que habían sido flagelados.
le habían pegado, le habían pasado mal por causa del nombre. Cuando te está hablando el nombre, tú te dices, bueno, ¿y qué nombre? Ese nombre representa autoridad. Ese nombre es el nombre de mi Cristo. Ese nombre es el nombre de mi Dios. Es la autoridad. Por eso dice, por causa del nombre, pero no cualquier nombre. ¿Por qué? Porque por causa de ese nombre se va a doblar toda la rodilla en los últimos tiempos. Dice, ¿sabe lo que dice? Fíjate, hermano. Estaban gozosos. ¿Cómo tú puedes estar gozoso? Que te encierran por hacer buenas cosas, por hablar de Dios, por predicar de Dios. Es como contradictorio, hermano. Y se sienten bien por padecer por causa de ese nombre. Se sienten dignos, se sienten bien aventurados. Porque mira, hermano, es que las iglesias están engañadas. Venga acá, así, que acá se le van a acabar todos los problemas. Y muchos salen muchas veces decepcionados de las iglesias, porque los problemas continúan. Y no solo continúan, sino que han empeorado. Hace 2 semanas atrás fui a una persona que aceptó a Cristo, hermano. Y yo le dije, las cosas de Dios son así. Yo no te prometo nada bueno. ¿Qué te tienes que venir a pelear, a luchar? Porque dicen las escrituras, pero eso sí de nombrarlo en la escritura, que el mundo, la gente injusta, la gente que está en el mundo, sufre sin esperanza. Pero tú acá, cuando sufres con esperanza. Y hay palabras que dicen que si vas a sufrir como malhechor, como mentiroso, como hipócrita, como sea, sufre en Cristo. La otra semana fui. Me da hasta pena decirlo. Le había pasado un accidente a su esposa. Ahora, esta semana me llaman que él ha empeorado en la enfermedad. Fíjate, si yo le hubiese dicho a este hombre, tengo que ir mañana, ahora, a ver qué es que pasa. Si yo le hubiese, todos estos problemas se acabaron. Hermano, si estás peleando allá, estás padeciendo, estás pasando hambre, sin esperanza, Dios te dice, ven acá, que acá tienes esperanza. No importa que si cuando antes de nacer tu papá te negó. Ay, qué triste. No importa que si después de nacido tu mamá te entregó, te regaló prácticamente. Y ahí no te regalaron, la pasas mal. Llora todos los días, te sientes mal, quieres hasta morirte. Y resulta que después, mañana más tarde, te haces de compromiso. Y que en ese compromiso la sigues pasando mal. Y tú tal vez reclamándole a Dios. ¿De por qué? Pues todo ese sufrimiento, todo ese llanto, sin importar que haya sido desde antes de nacer, hasta tus 40, 30 años que tienes, es sin esperanza. Pero cuando vienes en Cristo tienes esperanza, porque dice la palabra de Dios que el mundo sufre sin esperanza, más nosotros vamos a sufrir en esperanza. Ellos no tienen esperanza por más que la declaren, por más que la hablen, por más que le agradezcan a Dios. No la tienen. Y hay muchos incluso que la pasan bien. Y porque la pasan bien, creen que están bien delante de Dios. Sin haber recibido a Cristo, no quieren saber de Dios, te cierran las puertas, son indiferentes. También la van a pasar mal. Ahora bien, hermano, vamos aquí mismo en Hechos 15. En el versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
por la fe sus corazones. Ahora bien, hermano, aquí está hablando el pueblo de Dios, o sea, ya sea Pedro, Juan y todos los apóstoles, dice que el mismo Espíritu que les ha dado a ellos, o sea, a los apóstoles, le ha dado a todo el mundo. El mismo Espíritu Santo. Él no ha hecho diferencia. Dice, no, ese ya no se lo vamos a dar. Ese que está allá tampoco se lo vamos a dar. A ese, no. Dice las Escrituras que a todos le han dado el mismo Espíritu Santo y no se lo ha dado por medida. Se lo ha dado completamente. Cuando nosotros conocemos sobre el Espíritu Santo sabe todo de Dios. Lo más íntimo, lo más oculto. Dios no se deja nada para Él, en ese sentido, sino que todo su conocimiento lo da a través del Espíritu Santo para que tú sepas cómo te tienes que conducir. Ahora, ¿por qué no somos como los demás? Que ya están predicando, ya están hablando, ya saben. ¿Sabes por qué? Porque Dios primero ve tu corazón. No es que Dios hace excepción de personas, sino que está viendo lo que tiene en tu corazón. Porque cuando lo llama el salmista David, al rey David, lo llama y dice: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y es eso lo que quiere Dios. ¿Tu corazón está dispuesto o le das rienda suelta a tus pensamientos mientras vives una vida de hipocresía? Que una persona que no eres, porque la hipocresía empieza en tu cabeza, que haces y hablas lo que no eres, porque tu verdadera identidad empieza dentro de ti. ¿De qué es lo que tienes? Tú puedes hablar cosas maravillosas de Dios, pero si tu corazón está diciendo otra cosa, va a haber distancia entre Dios y ti, y no va a haber crecimiento en ti. Fíjate, hermano, yo mismo me admiro de cómo Dios, sin haber recibido a Cristo, ya predicaba de Dios, ya hablaba de Dios. Ya a los aleluyas de hace 20 años, 22 años, 24 años, cuando yo predicaba sin haber recibido a Cristo, yo los dejaba callados. Y yo me admiraba y ellos me quedaban viendo, pero ¿cómo es posible? ¿Has recibido a Cristo? ¿Y qué es eso? Yo no sé qué es recibir a Cristo. Y cuando recibí a Cristo, hubo mayor crecimiento, se puede decir. Empecé a entender mejor la Biblia. Y si Cristo dejaba callado a muchos neófitos, pastores incluso, ahora imagínate en estos momentos qué Dios puede hacer. Por eso dime, ¿cómo está tu corazón? Tú pides crecimiento. Dios dice que tiene misericordia del que quiere tener misericordia, sí, pero del que ha puesto a disposición ese corazón. El que ha recibido a Cristo y se ha mantenido firme. Porque fíjate una cosa, la vida eterna tú lo alcances en el momento que recibes a Cristo y decides obedecer, someterte desde el interior tuyo. Ahí empieza tu crecimiento para que lo reflejes por fuera. Esa es la verdad de Dios. No nos ha dado, dice, el Espíritu por medida. Nos da la totalidad de Dios completo, nos da todo. Cuando tú lees en las cartas de los Corintios, en el capítulo 2 creo que habla, que ahí habla que el Espíritu de nosotros conoce todo lo de nosotros. El Espíritu de nosotros, el Espíritu del hombre conoce. Pues así mismo el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. Y ahí es cuando tú empiezas a hablar cosas de loco, hermano. Que si para los cristianos en el mundo están locos, porque dice eso están locos. Entonces yo para los cristianos estoy re loco. Porque empiezo a hablar cosas que Dios me muestra, cosas grandes y ocultas, donde Dios pide madurez en nosotros. Porque la madurez no está en cuántos años tienes en el Evangelio. La madurez está en la entrega que empieza dentro de tu corazón, porque es en ese corazón que quiere tratar primero Dios, para que eso lo reflejes por fuera. Que no sean de las personas que dicen, te alabo, te adoro, te glorifico, y Dios te va a decir, estos se acercan con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso te digo yo,
que hay gente que agradece a Dios por la prosperidad que tiene. Y es que el diablo necesita tener en prosperidad a mucha gente del mundo. Para decirle, ¿para qué vas a ir allá si acá está bien? Acá yo te tengo bien. Y ellos, gracias Señor, gracias Señor. Y yo sin pelos en la lengua le dice, ¿y tú qué has hecho por Dios para que le estés dando gracias a Dios? Busca de Dios, entrega tu corazón, porque lo primero que pide Dios es tu corazón, porque con ese tiene que tratar, puesto que en ese corazón no hay nada bueno. El corazón en el mundo no es sinónimo de amor, hermano. Porque ni aún nosotros cuando estamos en Cristo no estamos llenos completamente de ese amor de Dios en nuestros corazones. Pero estamos avanzando, estamos creciendo en Él. A medida que vamos caminando, vamos obedeciendo. Y has visto cómo Pablo y Juan no se andaban quejando, hermano. No se quejaban de la situación que estaban pasando, cuando muchos de nosotros podríamos renegar de lo que se puede pasar, de lo que nos ocurre. Y dice en el 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ahí está el nombre que dice en el versículo 41, dice, por la afrenta por causa de su nombre, del nombre, o sea, de Jesucristo. Acá dice, por causa de Jesucristo, ellos tuvieron que tener un padecimiento dentro de las cárceles y mucho más, hermano. Porque casi todos estos apóstoles de aquella época, de aquel tiempo, murieron. Y decir morir no quiero decir que murieron así nomás. Tuvieron que ofrendar su vida. Hermano, las cosas en Dios nos va a costar. Humanamente te puedo decir que es dura, pero es seguro. Eso sí te lo puedo asegurar. Que no va a ser fácil, pero es seguro cuando tú sales triunfando de toda y cada una de las batallas que has tenido. En el Salmo 116:13, Salmo 116:13, dice lo siguiente: y tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Sabe cuál es el motivo que muchos no nombran a Dios? No hablan de Dios, porque no han tomado de esa copa de salvación. Porque, mira, esa copa de salvación representa lo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando el último día Él mismo se entregó. Él mismo se entregó. Le dice al Padre, como un hombre que era, no quería ir. Le dice al Padre: Padre, que pasa de mí esta copa y que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pues la copa no pasó. Tuvo que pasar. Esa copa, ¿sabe qué representa? La cruz de Cristo. Cuando tú crucificas, eso representa la crucifixión tuya. Ahí donde dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy crucificado junto con Cristo. La pregunta es: ¿de veras estás crucificado para Cristo? ¿Vives crucificado para Cristo? Hablar de la cruz de Cristo, hay bastante que coger. Siempre digo que no son esas 7 palabras, que hoy en día hasta la iglesia evangélica habla de las 7 palabras. Hay mucho más de esas 7 palabras, hermano. Porque la cruz representa
todo el cuerpo de Cristo, cómo estaba flagelado, cómo sus manos estaban clavadas, cómo sus pies estaban clavados con la corona de espinas, la desnudez de Cristo, la lanza en su costilla. Todo es la cruz mismo, lo horizontal y lo vertical que se encuentra. Todo eso habla de la cruz de Cristo, donde Dios dice: toma tu cruz por ahí cada día y sígueme. Si alguien quiere venir en pos de mí, toma mi copa, porque es la manera que tú vas a alabar a Dios, tú vas a glorificar. Eso es lo que está diciendo este hombre que estaba en aflicción, que estaba en angustia, en desesperación, porque eso está hablando en el Salmo 16. Pero él dice, tomó su copa. Tomaré la copa de salvación. Tu copa de salvación es Cristo Jesús en esa cruz, en el cual Él no te va a dejar solo. Mira, toma en cuenta, no te va a dejar solo, porque Él va a estar arando la tierra contigo, junto a ti, como los dos bueyes en esos tiempos que araban la tierra para poder sembrar. Muchos piensan que están solos. No, no estamos solos. Puesto que en tu corazón vive Cristo Jesús. Puesto que Él está ahí. Puesto que le ha dado la cabida. Cuando tú le das cabida, pero Él no quiere que seas como aquel fariseo que se dice: Padre, te seguiré donde quiera que quieres. Tú vayas. Le dice un fariseo a Jesús. Y Él le dice: las zorras tienen guarida, las aves del cielo su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabes qué había visto? El corazón. Quería ir Él como le da la gana, como Él quería, con sus pensamientos mundanos. Yo no tengo cabida en tu corazón. No hay espacio en tu corazón para que yo pueda estar ahí descansando, le está diciendo. ¿Y quién es Jesús? Es apoderarse de ese corazón, porque el problema empieza por el carácter. Por eso dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nace en el corazón. Entonces, cuando tú vienes ahí, lo que quiere formar es tu carácter. Que la mansedumbre y la humildad se manifieste en ti. Tú no puedes decir: soy la nueva criatura. Tienes que ser una verdadera criatura que ha cambiado. O está cambiando. Que los demás vean, pues, está cambiando el hermano. ¿Sí? ¿Cuántas meses tiene? Ya tiene 1 año, ya no es el mismo de antes. Y ya no habla así, porque a veces hay cristianos, hermanos, que hasta en la manera de hablar son vulgares todavía. Son del mundo. Ni siquiera su modo de hablar, su acento lo han cambiado. Ya, pues, loco. Shh. A mí no me hagas eso. Yo a mi Dios. Ja. Todo eso tiene que cambiar. Esos son pequeños detalles que pensamos que está bien. Un día le dije: no, miren el tono, no quiere, él es así. Es que no tiene que ser así. ¿Sabe cuántos años tiene en el Evangelio? Él tiene más de 30 años en el Evangelio y todavía tiene ese tono mundano para hablar. Todavía lo tiene, hermano. Cuando sí se puede cambiar. Y no solo eso, hermano. Lo que pasa también en estas personas, que cuando lo buscan, tienen un problema, sacan al viejo hombre, porque este hombre, cuando lo busca, cuando se mete con él, sale el viejo hombre. Imagínate, 30 años de hipocresía. Que no hace falta que tú seas Cristo para decir que has visto el corazón de Él. Si me basta a mí en esos pequeños detalles para decir: esa levadura puede avanzar. Y lo voy a nombrar otra vez a Dante Gebel. Este hombre que todos me decían: es que a mí me da risa, me hace reír. ¿Y acaso Dios nos ha llamado para ser bufón del Evangelio? Y está mal, le digo. Y con el tiempo, como le digo, le vi que él preparaba los sermones evangélicos para hacer reír.
la gente se ría en la ilustración de la palabra a medida que se va predicando, no está malo, hermano. Porque tú lo preparaste, bueno, se rieron, pero que Él lo prepare. Y el resultado ya sabe cuál es. Ya le he dicho cómo está este hombre que quiere ser presidente. Ya ha dicho que él no es pastor, pero tiene una iglesia. Él es un comediante. A él le gusta el humor. Estoy hablando hace años que y la gente lo veía bien, no, eso está mal. Y ese es el resultado, hermano. Si tú no eres detallista en tu modo de crecer con Dios, que empieces a sacar que sí se puede. Que tú no quieres es otra cosa. Porque si yo digo que no se puede, es porque yo también continúo haciendo lo mismo. Sí se puede, hermano. Hay muchas cosas que tú sacas de tu cabeza mismo, de tu corazón, tú empiezas a sacar cosas. ¿Estás recto delante de Dios? No, Dios lo sabe. Pero Él sabe que tú empiezas la lucha acá adentro. Que cuando te vienen esos pensamientos mundanos, tú te sacudes, Señor, perdóname. Por eso la lucha empieza desde dentro. Y prefiero morir luchando que no haciendo nada, hermano. Que tan solo siendo un oidor de la palabra. Solo un oidor de la palabra es, Padre. Y no pasa nada con ellos. No se mueven para ningún lugar. Es como este hombre que yo hablo. Más de 30 años, hermano. Tiene más de 30 años en el Evangelio. Y así, ¿cuántos habrán? ¿Cuántos? De esos son los que dicen. Ay, Dios mío, lindo. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. En Jeremías 17. Jeremías 17. Jeremías 17, capítulo del 5 al 10. Dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Aquí está Dios hablándole a su pueblo, a Israel, al Israel de esos tiempos, donde le está dando a entender en las condiciones que se encuentra, confiando en hombre. Fíjate, hermano, una cosa, no es lo mismo decir hombre que varón. Porque aquí te dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y no es lo mismo. El varón es el hijo de Dios, el siervo de Dios, el que se somete a Dios. Eso. Y no podemos tener confianza en el hombre porque el corazón del hombre es malvado desde su juventud, dice las Escrituras. No puedes tener confianza. Pero ellos habían puesto la confianza en los ejércitos, en que le ayude los egipcios de esos tiempos, los que estaban alrededor de ellos. Confiando incluso en dioses falsos.
se habían apartado de Dios, habían hecho alianzas con muchos de ellos. Cuando nosotros caminamos con gente como esta, nos volvemos gente infértiles. No damos el fruto a tiempo. La palabra de Dios nos manda a predicar, que sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, hermano. En todo momento. Muchas veces nosotros incluso le estamos dando tiempo a la gente cuando alguien acepta a Cristo y ya ha pasado años y no cree, pero déjelo ya de crecer. Pero cuando tú vas a aquella vi que se acerca Jesús y no le dio fruto. Pasó, la vio, quiso fruto y no le dio. ¿Y saben cuál era el chiste de todo esto? Que no era tiempo. No era tiempo del fruto. Y él pedía fruto que le dé. Y como no le dio, la maldijo. Cuando regresaron, aquello estaba seco. Dios pide el crecimiento de nosotros, hermanos, pero para crecer dice que tienes que estar en corrientes continuas, como dice el Salmos 23, 2, que tenemos que estar en el río, en el agua, plantado ahí, donde tu hoja no se va a secar, donde vas a dar el fruto a su tiempo, o fuera de tiempo también. Mira, el crecimiento de un hombre cuando viene a Cristo depende de Dios, no de ti. Depende de cómo le enseñes tú y depende del corazón como Él está. Por eso tú tienes que predicar una palabra limpia, transparente. Te tienes que enseñar santidad. Y la santidad no está en la prosperidad material de carros, casas, aviones, no, sino la prosperidad del alma. Esa es la que le tienes que enseñar a ellos, que su alma vive en santidad. ¿Qué es la que está en fuego? Cuando vienen así, vienen en el mal. A veces yo le digo a la gente, está esperando la venida de Cristo. Más que todo el arrebatamiento. Y yo le digo, ¿sabe que cuando vino Cristo los israelitas sabían que tenía que venir Cristo? Que iba a llegar. Ellos sabían los tiempos más o menos. Porque Cristo les dice, ustedes pueden discernir cuando viene a llover y no han discernido estos tiempos de que yo ya tengo que estar aquí. Es como ahorita, nadie discierne que estamos en los últimos tiempos, hermano, estamos en los últimos tiempos ya. Como yo les digo, ya Jesús está a la puerta para salir. Y sabe que cuando ocurra ese arrebatamiento de aquella iglesia, a mí no me extrañaría que nadie lo sepa, que todavía la gente esté esperando su segunda venida, así como están esperando la primera venida del pueblo de Israel de Cristo. Porque estamos entretenidos con cosas de este mundo y se van a quedar muchos para esa gran tribulación, para esa matanza que va a haber. Todos estamos expuestos, hasta yo tal vez esté expuesto a eso, porque yo no estoy seguro por lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivirlo desde lo profundo de mi corazón para expresarlo por fuera. Maldito el varón, el siervo de Dios, que confía en el hombre. Y así muchos se apartan, porque han confiado más en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, junto a corriente, y echará raíces a su tiempo. Daremos fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto? Tú sabes cuál es el fruto que tenemos que dar, ¿no? El fruto de Gálatas 5, donde habla que tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, benignidad, bondad. Y contra tales cosas no hay. Dios no te ya eres demasiado bueno. Eres demasiado. No hay. No hay ley, dice. Continúa tú. Porque muchas veces gente que quiere parar a alguien que quiere perdonar y reperdonar, si nace en su corazón hacerlo, déjalo. ¿Por qué tienes que intervenir en eso? Solo intervienes cuando él se está portando mal, cuando él no esté caminando. Pero cuando él quiera llevar la palabra, no.
Engañoso es el corazón, dice. Hemos hablado de este corazón porque es lo primero. Donde Dios nos dice, ustedes no se conocen. Yo los conozco a ustedes. Yo sé lo que hay. Yo voy a tratar con ese corazón y te voy a dar un corazón nuevo. Te sacaré. Porque yo escudriño. O sea, lo que tú tienes oculto, tú no sabes que está oculto ahí. Pero Dios sí lo sabe. Por eso el salmista David perdona hasta mis pecados ocultos, dice. Cosas que tenemos dentro de nosotros que ni sabemos, hermano, pero que está así ahí haciéndonos daño, que no nos dejan crecer. Lo que cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a recibir las bendiciones que necesitamos. Cuando estamos ahí buscando el reino de Dios y su justicia, todo nos va a venir por añadidura, todo lo que necesitamos nos va a venir para seguir en la batalla, para seguir en la pelea. Nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Porque una cosa es lo que necesitamos para mantenernos en Cristo y otra es lo que nosotros queremos. Que si algo tú tienes que querer es mantenerte fijo en Cristo. Para que seas la nueva criatura. Para que ahí puedas decir, yo soy la nueva criatura. Ya no vivo como un hombre común y corriente porque las escrituras dicen, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, por eso le digo, hermano, las cosas son serias en Dios. Estas cosas no te hablan las iglesias evangélicas. Porque no viven la cristiandad como se la debe de vivir. El versículo 9 dice, engañoso es el corazón, todas las cosas son y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjate, la gente puede ver todo lo bueno que tú hagas ante tus ojos. Por eso dice, yo no veo lo que ve el hombre, yo veo lo que hay en su corazón. Y Dios te va a dar tu recompensa de acuerdo a donde muchos saben, uy, pero si se portaba bien, sí, pero su corazón no estaba alineado con Dios. Tus pensamientos, hermano, tus pensamientos. Más o menos cómo está tu corazón, más o menos diríete cómo están tus pensamientos. Porque en el corazón no sabemos cómo está. Porque en tus pensamientos sí puedes ver cómo estás tú, hermano. Porque tus pensamientos, antes de que salga de tu boca, ya Dios sabe lo que vas a hablar, lo que vas a decir, porque ya Dios te lo vio. Hiciste algo, no es que, para Dios no es que sí, no es que pensaste, sino que hiciste. Te va a dar la recompensa, lo que tienes ahí, te lo va a dar, te lo va a manifestar Dios. Cada uno recibiremos según las obras que vamos a hacer. Así es, hermano. Dios no nos ha traído al Evangelio para ser aficionados ni fanáticos, sino para vivir en el reino de Dios y su justicia. Que aprendamos a creerle a Dios, no solamente en creer en Dios, porque muchos creen en Dios, hasta el mundo cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Hasta los demonios tiemblan, pero tú no tiemblas. Fíjate que los demonios tiemblan, pero tú tiemblas. Fíjate, tú te puedes... ¿Sabes por qué? Porque los demonios, a pesar de la situación que está ocurriendo, le cree a Dios. Pero tú no le crees. ¿Sabes por qué no vienes acá? Porque no le crees a Dios. Tú puedes decirle lo que sea, te fascina, amas al mundo, al amar al mundo, aborreces a Dios. Así dice la Escritura. Haces las cosas del mundo es porque lo amas. Y tú dirás, no, lo amas. Por eso no vienes, no te entregas. Dios quiere tratar contigo, pero tú no te dejas tratar.
La eternidad no se trata de creer en Dios, sino creerle primeramente a Dios. Y esa creencia es una palabra de fidelidad, de mantenernos firmes. Es la fe que tienes que caminar en Dios. Es fe. Y es por esa fe que tú te vas a mantener firme. Te vas a levantar de donde quiera que te encuentres, porque la fe te va a mover. Porque si la fe es capaz de mover una montaña, ¿cómo no te va a mover a ti, que eres el que la lleva? Somos personas que caminamos, decimos tener fe, pero no. El mundo tiene su fe a su conveniencia, hasta la fe negativa tienen ellos. Porque hay muchos, vas a ver que va a pasar eso. Y pasa, ¿viste? Te lo dije. Vas a ver que le doy a esa parejita 5 días, y vas a ver que y pasó eso. Oiga, y tú no puedes tener fe en Dios. Si hay esa fe negativa para realizar las cosas que nosotros queremos, ¿por qué no te pones, te paras y le empiezas a creer a Dios? Donde Dios te está diciendo, ya pues, ¿qué es eso de estar sometiéndote a la creación? Vives por la creación. Te mueves por la creación cuando Dios te está diciendo, ven y acércate al Creador, al verdadero, al que hizo todo. Los demonios tiemblan, hermano. Los demonios le creen a Dios. El diablo mismo le cree a Dios. La muerte le creyó a Cristo, por eso no lo pudo retener. ¿Y tú en qué crees? ¿Qué es lo que te mantiene allá en una silla de iglesia sentado sin hacer nada? Que tienes todavía tu vocabulario soez, que no te importa que te oigan todo el mundo dando mal testimonio de las cosas de Dios. Y eso vamos a hablar la otra semana, hermano. De esto que dicen ser la nueva criatura, que verdaderamente no hay cambio en la gente. En esto que dicen haber recibido a Cristo. Tienen una doble vida otros, hermanos. Son fuentes de agua, que botan agua dulce y agua salada. Cuando Cristo dice, ninguna vertiente de agua puede botar agua dulce y agua salada, pero ellos sí. Ellos botan agua dulce y agua salada. Están en Cristo y están con el mundo. Están en Cristo y están con el diablo. Y viven tranquilos. Yo digo, qué poco temor de Dios tiene esta gente que dice ser cristiana. Esto es para levantar. Esto es para despertar. Esto es para que te sometas a Dios, no a mí. Por eso siempre mando, lee la Biblia. Lee la Biblia. No me creas a mí, lee la Biblia. Recomendaciones constantes de que leas la Biblia, de que le des tiempo a Dios y que no la leas como un libro común y corriente, sino tranquilo, pausado, preguntándole a Dios, porque a mí me toca hacer eso. Cristo te ama, yo también te amo, cuídate mucho, amén.